El Monte McKinley es la montaña más alta de América del Norte. Se ubica en el Círculo Ártico. Es un lugar frío y remoto. Un lugar en el cual las condiciones climáticas pueden cambiar sin previo aviso. Presenta una de las escaladas más difíciles del mundo. Tres montañistas británicos habían puesto sus ojos en la cima a 6.000 metros de altura. Si todo salía de acuerdo con lo planeado, escalar debía tomarles 2 semanas y media. Steve Ball escala desde hace 18 años y ha conquistado algunos de los picos más altos del mundo. Para mí, el medio ambiente que rodea la montaña es algo muy especial y muy bello. En particular el del Monte McKinley. Es uno de los grandes parques naturales del mundo. Durante mucho tiempo ha sido una de mis aspiraciones. Anthony Hollinshead es el mejor amigo de Steve y su compañero de escalada de toda la vida. En esos 16 años en los que escalamos, tuve tanto las mejores como las peores experiencias de toda mi vida. Nigel Barty completaba el equipo de 3 hombres. Esa era su primera experiencia con los otros 2. Él es un experimentado escalador, pero nunca se aventuró a escalar una montaña tan fría y traicionera como el Monte McKinley. Originalmente, Steve tenía el sueño de escalar el McKinley. Y nosotros le seguimos la corriente. Cuando Nigel se incorporó al equipo, eso debió modificar un poco la dinámica del mismo. Steven y yo estábamos acostumbrados a tomar las decisiones. Nigel, ¿listo? Trabajar juntos genera mucha presión. Porque todos dependen de todos. Es una absoluta dependencia. No hay nadie más aquí arriba. Vamos, sigamos avanzando. Hay una cantidad determinada de rutas para ascender al McKinley. Una muy popular es el Espolón Oeste. Pero Steve, Anthony y Nigel decidieron arriesgarse por la West Rib. Eso representa un reto mucho mayor, porque los escaladores deben enfrentarse a enormes paredes de hielo y mesetas plagadas de grietas que se hunden cientos de metros en el hielo que cubre el granito y el núcleo de pizarra de las montañas. Luego de 17 días habían escalado más de 4.800 metros y habían alcanzado el último campamento antes de llegar a la cima. La noche anterior a alcanzar la cima, estábamos en la tienda. Dijimos, es una buena altura, mañana estaremos listos. Damas y caballeros, ¿prefieren carne o pescado deshidratados? ¿Y en qué les parece nuestra opción vegetariana en polvo? Anthony es un verdadero comediante. Lleno de vida. Siempre está riéndose. Oye, hoy tienes un hermoso bronceado. Mañana estarás luciendo un traje de baño. ¿Usaste filtro solar hoy? Steve es todo lo contrario. Él es una persona muy seria. Nigel, debes hacer eso religiosamente. Ya sabes lo que el sol puede hacerte. Bien. Subimos pronto. Bajamos pronto, ¿sí? Desháganse de lo innecesario y preparen el equipo. Muy de acuerdo. Una preciosura. Había un campamento base permanente establecido para ayudar a los escaladores en la montaña. Nigel se comunicó por radio para averiguar el último reporte meteorológico. ¿Sería viable llegar a la cima en la mañana? Base a Denson, el clima será bueno durante las próximas 24 horas. Copiado, base. Buenas noches. ¿Les parece bien? Mejor durmamos una bella siesta, ¿eh? ¡Al infinito y más allá! Aunque el pronóstico era alentador, el desafío venidero era aún así sobrecogedor. A veces mi confianza flaquea y en ocasiones debo decirme, Nigel, tú puedes hacerlo, estarás bien. Mañana nos reuniremos y lo lograremos. Vamos, amigos. Debieron haber hecho esto antes.
En 12 horas querían llegar a la cima y regresar. ¡La cima del mundo, chicos! Él dijo, corremos hasta la cima, clavamos el banderín, tomamos fotos y bajamos. Planeaban llegar a su campamento al caer la noche. A fin de restar peso y lograr una buena velocidad, tomaron una riesgosa decisión: abandonar su carpa y la mayor parte de su equipamiento. Frío y enrarecido, el aire hacía cada vez más difíciles sus pasos, y a una altura tan elevada, el mal de montaña puede ser mortífero. Tras muchas horas de difícil escalamiento, el equipo ya estaba retrasado en horario y llegó a una zona conocida como el campo de fútbol, una meseta llana justo debajo de la cima. En el monte McKinley, el clima puede cambiar en un instante. Mientras caminábamos atravesando el campo de fútbol, el viento comenzó a aumentar rápidamente. La temperatura bajó hasta casi los 50 grados centígrados bajo cero y el viento aullaba sobre la cresta a 112 kilómetros por hora. No sé exactamente a cuánto bajó, pero hacía mucho frío. Cada paso era agotador. Prácticamente nos arrastrábamos para que el viento no nos diera en la cara. Es como ser golpeado por granizo. Sobre la carne expuesta se siente como guisantes helados. Las condiciones climáticas en esta montaña son de las más severas e impredecibles que hay en el mundo y pueden causar la muerte por congelamiento instantáneo en segundos. No me daba cuenta de cuánto sufría Steve el frío. Steve estaba terriblemente frío. Sentía que me agotaba. Tiritaba, mis dientes hacían ruido. Me costaba procesar los pensamientos, me estaba aletargando. Lo que los otros no comprendían era que Steve estaba comenzando a sentir los efectos de la hipotermia. Literalmente se estaba congelando hasta la muerte. Steve había sufrido un colapso por los efectos del frío. Anthony y Nigel estaban desesperados por quitar a Steve del paso del viento y del frío que podía congelarlos a todos. Hallar un lugar para resguardarse allí es muy difícil. Uno está a merced de todo. ¡Chicos! ¡Por allí! Por la gracia de Dios hallamos una grieta en la base de la cima. Tomamos nuestras hachas para hielo y abrimos un espacio en la pared. Nos dio mucho trabajo. Sentía que desfallecía. Estaba temblando. Sufriría de hipotermia pronto si no me apartaba de ese viento. Dios, por favor. Hace mucho frío. Mucho frío. La grieta los protegió un poco de las frías condiciones climáticas, pero Steve parecía tener más frío aún. Me congelo. Necesito que me abraces. Necesito que me des algo de calor. Steve me pidió que lo abrazara y que lo mantuviera caliente. Si alguna vez cuentas esto en el club de montañistas, te mataré. Steve se volvía cada vez más y más confuso. Pronto cayó como en una especie de estado somnoliento. Steve. ¿Estás mejor? ¡No quiero más sopa de tomate! ¿Me oyes? ¡Odio el tomate! ¡Odio la sopa de tomate! Steve estaba sufriendo los efectos de la hipotermia. Cuanto más frío, más se desquiciaba su cerebro, debido a que las reacciones químicas necesarias para su funcionamiento cerebral se ralentizaban. Estaba desorientado, deliraba. Anthony le hablaba mucho a Steve. Yo creo que probablemente se debería a que ellos eran grandes amigos. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Y Anthony simplemente no iba a abandonarlo. Pero la hipotermia no era su único problema.
Tengo sed. Estoy sediento. Danos un trago. Un buen trago. Veamos qué tenemos. La deshidratación es algo muy serio. Y ya habíamos pasado 17 días escalando, lo que significaba que no teníamos mucho exceso de grasa, cosa que necesitas en una situación como esta. Las pocas provisiones que teníamos habrían sido suficientes de haber estado hidratados. ¿Qué hacemos, Nigel? Debimos llevar un hornillo para que pudiéramos ingerir algo de comida caliente y mayor cantidad de líquido. Todo está bien, amigo. Todo está bien. Cálmate. Estoy aquí, ¿bien? Debemos comunicarnos por radio para pedir ayuda, para que envíen ayuda. Nosotros no podemos bajar a Steve, no en su estado. No tenemos opción. Él aún tiembla y se mueve. Eso es una buena señal. Debemos llamar ahora antes de que sea demasiado tarde. Solo espero que tengamos batería suficiente como para comunicarnos. De acuerdo. Afuera tendré mejor señal. Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson. ¿Me copian? Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson solicitando ayuda urgente. Cambio. Esto es campamento base. Lo recibo. Si intenta comunicarse con nosotros, podemos escuchar que está presionando el botón, pero no recibimos transmisión. Repito, oímos el botón, pero no su voz. Me alegré mucho de escuchar la voz de otra persona. Que hubiera alguien ahí, pero tenían problemas para oírnos. Necesitamos que responda con clics. Un clic para sí y dos para no. Repito, un clic para sí y dos para no. Y así empezaron a preguntar de qué expedición éramos. Un clic para sí y dos para no. ¿Son la expedición Zambesi? Y siguieron así hasta que recibieron un clic sí. ¿Son la expedición Denson? Sabiendo de qué expedición se trata, saben qué ruta tomó, luego averiguan con qué equipamiento cuenta y pueden usar esa información. Esta noche no habrá rescate debido a la fuerte tormenta. Necesitamos que nos llamen por la mañana. Repito, debido a la tormenta no habrá rescate esta noche. Pero el frío también causaba problemas con la radio. ¡Cambio! ¡Hey! ¿Me captan? ¿Qué dijeron? Debemos llamar y reconfirmar nuestra posición por la mañana. Debemos resistir esta noche y comunicarnos nuevamente por la radio mañana. ¿Steve? ¡Steve! ¡Nigel! ¡Steve dejó de moverse! Steve sufría una peligrosa hipotermia. Su temperatura corporal central había bajado a unos letales 32 grados. Y Nigel también había comenzado a perder la batalla contra el frío. No me daba cuenta de que estaba volviéndome hipotérmico. Mi mente se nublaba. Anthony debía tratar de mantener con vida a sus dos amigos en temperaturas de 32 grados bajo cero y a 6.000 metros de altura. Si la temperatura seguía bajando, todos morirían en la mañana. Con el alba llegó una sorpresa. Buen día. Steve había tenido una notable mejoría. Estás en muy buen estado, a diferencia del despojo que eras anoche. Fueron mis brazos grandes y viriles, ¿no? Vete al diablo. Durante la noche, Anthony se las arregló para detener el proceso de hipotermia de Steve, manteniendo su cuerpo cerca del suyo y proveyéndolo del aislamiento necesario.
Vamos, veamos dónde estamos. ¿Y qué hacemos con Lo Nigel? buscaremos más tarde. Mira, vayamos a mirar esta montaña de la que hablamos durante tanto tiempo. ¿De acuerdo? En ese momento, yo todavía esperaba llegar hasta la cima. Esperaba que los tres lo hiciéramos. Mira eso. Mira, prácticamente podemos tocarla. Está a disposición. Vamos, intentemos. Steve, anoche estabas bastante mal. Nigel pensó que ambos decidimos que él pidiera ayuda por radio. ¿Por qué demonios hicieron eso? ¿Y qué les dijeron? Nigel fue afuera para comunicarse. Dijo que la radio no Un funcionaba último bien. esfuerzo y estaremos allí. Volvamos, llamemos a la base y digamos que estamos bien. Lo siento, amigo, pero estabas muy mal. Está bien. De veras. Ahora busquemos a Nigel, hablemos por radio y sigamos. Oh, no podía creer que estuviera vivo. Esa caída debió haberme matado. Era un dolor insoportable. Tenía que mirar mis piernas y ver en qué condición estaban. Me preocupaba que me desangrara hasta morir. Steve se había quebrado ambas piernas. La izquierda había sufrido fracturas en 12 partes diferentes que causaron un daño permanente en sus músculos, vasos sanguíneos y nervios. Había perdido mucha sangre. Yacía a merced del frío y su estado de salud era grave. Intenté aplicar presión en la herida para detener el flujo sanguíneo. Y presionaba sobre el hueso y las fibras que se advertían debajo de la piel. El intento de Steve por salvar a sus amigos había terminado. El tiempo se agotaba para los montañistas que estaban en la cumbre helada. El congelamiento había comenzado a afectar las manos y los pies de Nigel. Estos se deterioraban rápidamente. Necesitaba ayuda de forma inmediata. Nigel estaba muy débil, tenía mucho frío. Y para ese momento yo también me estaba enfriando. Volvamos a ponerte este guante. No sabíamos cuál era la situación de Steve. Y ambos seguíamos optimistas, especialmente yo, pensando que Steve daría la voz de alarma. Anímate. No tardarán. Llegarán de un momento a otro. La única esperanza de supervivencia de Steve era lograr entablillarse y ponerse de pie para llegar a un sendero en donde pudiera ser visto por posibles rescatistas. Até mi hacha para hielo en mi pierna para que la mantuviera firme. Todo parecía en su lugar y yo me veía mejor. Se acercaba una importante prueba. ¿Qué podía hacer? Si no apoyaba mi peso sobre la pierna, nunca lo sabría. ¿Cómo salvarme? Y lo intenté.
Steve perdía sangre rápidamente y sufría un terrible dolor. La desesperación hizo presa de él. Comencé a soplar mi silbato por si hubiera alguien en la zona. Estaba sentado allí, pensando qué otra cosa podía hacer para llamar la atención. No tenía nada más. La exposición constante a temperaturas de congelamiento y al viento cortante había afectado a Nigel, pero en ningún momento perdió las esperanzas. Estuvimos detrás de esas rocas, algo así como 10 horas, diría yo. Nigel. Nigel. Dios. Nigel, mira. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Creímos que Steve era el héroe por haber dado la voz de alarma y haber logrado que el helicóptero nos rescatara. El rescate estaba en marcha cuando Nigel intentó infructuosamente comunicarse esa mañana. A 5.950 metros fue el rescate de helicóptero a mayor altura del que se tenga registro en América del Norte. Sin saber que sus amigos habían sido rescatados, Steve se preparaba para resistir una noche a la intemperie en la montaña. Le quedaban unas pocas horas antes de morir. En ese momento me concentré en pasar la noche. Debía pensar en cómo refugiarme, cómo mantener el calor. ¿Y si el viento soplaba montaña abajo? Ya había pasado demasiado tiempo expuesto al frío. Con dificultad, logró cavar un hoyo en la nieve. Debía asegurarme de permanecer despierto cuando oscureciera. Si no lo hacía, moriría. Y sucedió. El sol había desaparecido, con cerca de 4 horas de oscuridad y temperaturas inferiores a 50 grados centígrados bajo cero. Para poder sobrevivir me quedaba un largo camino por recorrer. Steve sabía que debía permanecer despierto para sobrevivir, pero la fatiga se iba apoderando lentamente de él. Su metabolismo se volvía más lento y todas las células de su cuerpo trabajaban más lentamente. Sus vasos sanguíneos se angostaron para reducir el flujo de sangre a sus extremidades y de esa manera proveer más calor a sus órganos vitales, su cerebro, sus pulmones y su corazón. El cuerpo de Steve había entrado en su fase final de supervivencia. Pensaba en mi familia, en Inglaterra. Eso me mantenía con vida. Quería ver a mi familia. Quería volver a casa para verla. Debía estar despierto. Yo batallaba con mi pierna, controlaba mis dedos para asegurarme de que no se hubieran congelado, también mis ojos por la misma razón. Incluso golpeaba mi pierna para causarme algo de dolor y así permanecer despierto. Anthony y Nigel habían sido rescatados de la montaña, pero Steve había caído y sufrido graves heridas. Solo le restaba esperar que alguien lo hallara antes de morir en ese frío lugar del planeta. ¡Steve! Sus amigos no sabían que Steve aún seguía perdido en la montaña. Alguien entró en mi habitación, me despertó y me preguntó qué ropa estaba usando Steve. Solo en ese momento me di cuenta de que Steve no estaba a salvo. Había estado allí arriba por más de 12 horas a la intemperie,
en la montaña, y nadie sabía en dónde estaba. Los escaladores buscaban a Steve, pero no sabían dónde. Tenían pocas esperanzas. El cuerpo humano pocas veces logra resistir las temperaturas nocturnas a las que Steve había estado expuesto. Ya no sentía mis pies. Mi nariz estaba fría. No quería sacar los dedos de mis bolsillos. Solo quería estar acurrucado. No me quedaba mucho tiempo. Y empecé a perder el conocimiento. Creí que soñaba. Escuchaba voces. ¿Me escuchas? Y no sabía de quiénes eran. Steve. Creí que soñaba. Steve, ¿me escuchas? Pero no era un sueño. Las voces eran reales. Tom, llama por radio ya. Bien. Reconocí las voces y supe que me rescataban. Sabía que no podía ser un sueño porque sentía el dolor. Y uno no siente dolor cuando sueña. Estaba despierto. Me dijeron que eran escaladores, que me habían encontrado y que les sorprendía que estuviera vivo. Tenía frío, pero estaba vivo y seguiría con vida. Quería irme a casa. Steve fue transportado en helicóptero hasta el hospital y pasó las siguientes 8 horas en terapia intensiva. Finalmente, aún en estado grave, le permitieron ver a su amigo Anthony. Me dolió en el alma ver a Steve en un estado tan lamentable. Él realmente se veía terrible. Pero al menos estaba con vida. Tras pasar 2 semanas en terapia intensiva en Alaska, a Steve le permitieron regresar al Reino Unido. Luego pasó otros 6 meses en el hospital seguidos de 2 años de rehabilitación. Mis heridas por congelamiento resultaron en la amputación de los dedos de mi mano izquierda, incluyendo el pulgar, y la amputación hasta mitad de palma de mi mano derecha, la amputación debajo de la rodilla de mi pierna izquierda y la amputación de la mitad de mi pie izquierdo y también parte de mi nariz. Anthony y Nigel también sufrieron graves heridas por congelamiento. Anthony perdió 2 dedos. Nigel perdió todos los dedos de los pies y de las manos y debió recurrir a injertos de piel para reconstruir sus mejillas y su nariz. Y me las arreglé para viajar por todo el mundo varias veces. Fui al Ártico, al Himalaya, también a escalar, aunque lentamente. Steve me preguntó si debíamos regresar allí e intentarlo nuevamente. Bueno, me gustaría pensar que los 3 nos reuniremos, que regresaremos y que planificaremos otra expedición. Ahora soy un minusválido, pero corro y salgo a caminar. Practico escalada en roca, montañismo, hago snowboard, esquí y canotaje. Aún regreso a las montañas, aún sigo escalando y siento el mismo placer y el mismo gozo que me proporcionan las montañas. No vale la pena perder la vida. ¿Cómo dejar de hacerlo? Es una adicción. La selva amazónica en Brasil es una de las últimas grandes áreas de parque natural. Alberga la mayor diversidad de insectos, aves y mamíferos del mundo. Dave Bowyer y Crystal Ramsey llegaron allí para hacer el viaje de sus vidas.
¿Puedes creerlo? De veras estamos aquí, en el Amazonas. Sabes que cuando hago una promesa la cumplo. Era la realización de un sueño que habían compartido 2 años antes, cuando aún eran pareja. Ambos queríamos viajar, así que le pregunté, si pudieras elegir ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? El Amazonas era la respuesta número 1 para nosotros. Dave y Crystal ya no eran pareja, pero continuaban siendo muy unidos. No hubiera ido con nadie más que con él. El hecho de que ya no estuviéramos juntos no importaba en absoluto. Ellos viajaron más de 320 kilómetros al sur de la ciudad de Manaus, a uno de los remansos más remotos del Amazonas. Intentaban explorar y recorrer caminando la región durante 2 meses. Mientras estuvieran allí, se alojarían en una pequeña hostería en la selva. Esta estaba circundada por senderos selváticos bien señalizados. Luego de 2 días de caminatas cortas, Dave y Crystal decidieron que estaban listos para recorrer el sendero más largo. Es conocido como el Sendero Blanco y se adentra 5 kilómetros en la selva virgen. Dave y Crystal partieron por la mañana. Estimaron que la caminata les tomaría unas 3 horas. Esperábamos regresar para el almuerzo. Ambos eran grandes amantes de la naturaleza, de manera que estaban entusiasmados con el paisaje y los sonidos de la selva. Apenas comenzamos el recorrido, empezamos a ver más de lo visto alguna vez. Había murciélagos y diferentes tipos de insectos. Era una mañana fantástica. Estaba muy emocionada. Dave, mira. Un tucán. Teníamos una visión de túnel. Nos concentrábamos en una sola cosa, explorar y observar la selva. Hacíamos caso omiso de los peligros que nos rodeaban. Estaban tan absortos en la vida salvaje que no notaron que se habían apartado de la senda señalizada. Estaban siguiendo senderos hechos por animales de la selva. Teníamos la mente en otra parte. Nos concentrábamos en árboles, animales, sonidos. A medida que seguíamos caminando, la selva parecía avanzar de ambos lados. Y debimos caminar en una línea de 1. Ninguno de los dos era el responsable de la orientación. Entonces el camino desapareció por completo, y en ese momento comprendieron que ya no estaban sobre el sendero. Crystal estaba preocupada, pero luego recordó que Dave había llevado consigo una brújula y un mapa. Miremos el mapa. Creo que olvidé el mapa en la hostería. Había dejado el mapa sobre el tocador de nuestra cabaña. Dave. Mira, puedo recordarlo. Puedo hacerlo. Dave recordaba bien el mapa, pero había un problema. La hostería aparecía en la parte inferior, de modo que él creyó que esta estaba al sur. Pero el mapa no estaba trazado de la manera que él supuso. En realidad, la hostería estaba al norte. Si vamos en dirección sur, deberíamos poder volver. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Seguro. Bien. Vamos, andando. Esa decisión pudo costarles la vida. Iban en dirección equivocada. Adelante no había más que miles de kilómetros de selva habitada por criaturas mortíferas. Por aquí. 2 horas más tarde, aún no había señales de la hostería. Crystal ya estaba realmente preocupada. Caminamos mucho más de lo que supuestamente habíamos recorrido. A esa altura ya debíamos estar de vuelta. Dave sabía que el tiempo se les estaba agotando. Pronto caería la noche. No iba a quedarme en la selva. No podía permitir que eso pase. Debíamos regresar antes del anochecer. Pero en el Amazonas, la noche cae rápidamente.
A medida que anochecía, Dave y Crystal comprendieron que ya habían perdido la oportunidad de hallar la hostería ese día. Esa fue la primera vez que comenzamos con el pánico. Si estuvimos caminando en la dirección correcta, a esta altura ya... Ya sé. Me sentí responsable de que nos perdiéramos. Crystal, ¿sabes lo que creo? Que pasaremos la noche aquí. Sí. Debían hallar cualquier refugio, pero ambos sabían que les esperaba una noche aterradora a la intemperie. Chris, lamento mucho todo esto. Está bien. Cómprame una cerveza cuando regresemos y estamos a mano, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. La selva está plagada de animales mortíferos. Muchas serpientes venenosas reptan por la selva de noche. Y los jaguares salen de noche. Dave y Crystal estaban indefensos y a kilómetros de cualquier tipo de ayuda. Luego de una caminata por la selva amazónica, Dave Boyer y Crystal Ramsey terminaron completamente perdidos. Debían enfrentarse a una aterradora noche a la intemperie sin medios para protegerse de los depredadores. Su única defensa contra animales peligrosos era intentar asustarlos haciendo ruido. 49 botellas de cerveza en la pared. No intentaríamos dormir, queríamos estar despiertos y así si nos topábamos con algo estaríamos preparados. 49 botellas de cerveza. Toma una. Cielos, ¿oíste? Tras varias horas en la oscuridad, oyeron algo que los aterrorizó. Chris, hay algo ahí afuera. ¿Crees que sea un jaguar? El jaguar amazónico acecha a su presa oculto en la oscuridad. Puede matar de un solo y aplastante mordisco. Dave debía hacer algo, y pronto. El ruido cesó. Dave lo había espantado, por el momento. Pasaron una larga noche despiertos y alerta ante cualquier crujido y sonido que oyeran en la selva. Con la luz de la mañana, la confianza de Dave regresó. Estaba seguro de que su calvario terminaría pronto. Este sendero va en dirección sur. Debería llevarnos a la hostería. Así regresaremos para desayunar. Sí, nos tomará media hora, una hora como máximo. Andando. Creía que estábamos cerca, que era la dirección correcta y que la noche anterior se nos agotó el tiempo. Sería fácil. De hecho, Dave y Crystal se estaban metiendo en problemas mayores y exponiéndose a peores peligros. Seguían yendo en dirección equivocada y con cada paso se iban alejando más de la seguridad de la hostería. Luego de 4 horas, seguían sin encontrarla. Y la temperatura en la selva había trepado a los 32 grados centígrados.
El calor y el esfuerzo que estaban realizando provocaron que Dave y Crystal sudaran casi 2 litros de líquido por hora. Dave, no tengo agua. Cuando me di cuenta de que no tenía agua, que hacía calor y que eran las 10 de la mañana, entonces comprendí que las cosas no mejorarían tan fácilmente. Los cuerpos se estaban quedando sin líquido. Cada célula de sus cuerpos perdía agua. Y cuando las células se secan, comienzan a funcionar mal. La fuerza muscular, la coordinación y otros procesos mentales comienzan a fallar. Podían empezar a alucinar, y eso pondría fin a cualquier esperanza de supervivencia. Sabíamos que perdíamos líquido muy rápidamente y que nada funcionaría adecuadamente. Nuestro cerebro comenzaría a engañarnos y nuestro cuerpo finalmente se agotaría. Irónicamente, el Amazonas es uno de los lugares más húmedos de la Tierra. Pueden caer más de 228 milímetros de lluvia por mes, dejando charcos por todas partes. Mira. Dave y Crystal divisaron un charco, pero este les presentó una angustiosa pregunta. ¿Sería seguro beber de allí? Debíamos tomar agua. Ya no teníamos opción. Tenemos que beber algo. Solo Dios sabe lo que hay dentro. Tengo una idea. Era un plan ingenioso y bastante efectivo. La taza del sostén atraparía algunos de los parásitos malignos que podían enfermarlos. Pero no era prueba de todo. Había bacterias mucho más infecciosas que estaban en el suelo y provenían de heces animales, y eran lo suficientemente pequeñas como para colarse. Estas podían causar disentería, enfermedad que puede ser mortífera de no ser tratada. No estoy seguro de esto. No tenemos opción. Salud. Fui el primero en tomar un sorbo. Fue un sorbo pequeño y lo dejé en mi boca unos segundos para probarlo. A ambos nos preocupaba beber eso, pero cuando hay 35 grados y estás sudando a mares, parece más doloroso no beber nada. Rehidratados gracias al agua, Dave y Crystal aceleraron el paso. Pero debían permanecer constantemente en guardia. La selva era un hervidero de criaturas que sin previo aviso podían matarlos de una mordida. Constantemente escuchábamos ruidos e intentábamos descubrir qué estaba a nuestro alrededor en la selva. No quería tocar una rama sin saber qué había sobre esa rama. Queríamos ir con cuidado. Vaya. Fueron afortunados. Unos pocos pasos más y habrían topado con una serpiente. Hay más de 100 especies diferentes de serpientes venenosas en el Amazonas. Si una de ellas mordía a Dave o Crystal, necesitarían el antídoto dentro de las siguientes 6 horas. Sin él, podían enfrentarse a una muerte lenta y atroz. Seis horas más tarde, estaban más perdidos que nunca. Se desmoralizó completamente y empezó a creer que morirían en el Amazonas. Un tábano me picó. Yo estiré mi mano y lo atrapé. Y empecé a arrancarle las patas. Estaba fascinado con eso. Eso me llevó a mirar a Crystal y a imaginar nuestros cuerpos muertos yaciendo allí.
y a todas las cosas que los destrozarían, las que comerían nuestra carne y beberían nuestra sangre. Si íbamos a morir allí, quería dejar un registro de lo que debimos soportar. De manera que mientras Crystal yacía en la arena, escribí 6 días perdidos en la arena, cerca de ella. Quería documentarlo todo lo mejor que pudiera, así que tomé esa fotografía. Esperando que alguien hallara nuestros huesos y nuestra cámara algún día. Y que supiera que habíamos estado allí en nuestro 6º día. Fue entonces cuando comencé a pensar en mi vida. Nunca había tenido una relación muy cercana con mi familia. Nunca le había dicho a mi madre que la quería. Nunca le había dicho a mi familia cuánto significaba para mí. Eso me mataba y no podría decírselo si moría allí. La idea de no volver a ver a su familia fue la llamada de atención que Dave necesitaba. Eso revigorizó su determinación de seguir adelante. Vamos. Despierta, ya es hora. No quiero irme. No quiero moverme. Yo tampoco, pero debemos hacerlo. Vamos. Mis pies se estaban deteriorando de una manera increíble. Y el dolor era insoportable. Era como si 10 avispas me picaran al mismo tiempo. Ya no podía caminar. Vamos, Crystal. Si nos quedamos aquí, moriremos. Es tan simple como eso. Crystal recurrió a sus últimas reservas de coraje para continuar. Bien. Puedes pararte sobre él. Esa es mi chica. Siguieron adelante. Pero el terreno los golpeó otra vez. Vamos, Chris. Se ponía cada vez más tupido y difícil de atravesar. Y pronto los pies de Crystal comenzaron a dolerle tanto que ya no pudo dar un paso más. Ya no podía caminar. Lo intentaba y volvía a caer. Era como si algo me dijera que ya era tiempo de terminar con todo. Ya no quiero seguir. Vamos. Vamos, no puedes rendirte ahora. Para Crystal, la única forma de liberarse de esa pesadilla era suicidándose. Sí puedes, vamos. Había decidido que era el fin. No puedo seguir adelante. Dame el cuchillo. Crystal. Dame el cuchillo. Hablaba en serio sobre suicidarse. Decía... Voy a cortarme las venas. Me mataré y terminaré con mi miseria. Ese fue un momento doloroso para Dave. Aunque su relación había terminado hacía 2 años, él comprendió que sus sentimientos por Crystal eran más fuertes que nunca. Ella era la mujer de la cual estaba enamorado, con quien quería pasar el resto de mi vida. En ningún momento pensé en abandonarla. Vamos a hacer un trato, ¿sí? Hagamos un trato. Le dije, yo sé que no quieres pasar otra noche así, y si se hace de noche y no hallamos una salida a esto, te daré el cuchillo. Pero hoy dame tu mejor esfuerzo. Crystal accedió al pacto con Dame Dave. tu mejor esfuerzo. Vamos. Si no estaban fuera de la selva hacia el anochecer, ambos acabarían con sus vidas. Lo haremos juntos, ¿sí? Era establecer una fecha definitoria para nuestras vidas. O lográbamos librarnos de eso y vivíamos felices de allí en adelante, o sería el final. Luego de 6 aterradores días perdidos en la selva amazónica, Dave y Crystal habían hecho un pacto. Se suicidarían antes de arriesgarse a una muerte horrible por inanición, enfermedad o el ataque de algún animal.
Si seguían perdidos para cuando cayera la noche, llevarían a cabo su pacto suicida. Ella preguntaba, ¿qué hora es? ¿Ya es de noche? ¿Ya falta poco? ¡Vamos! ¡Vamos! Apenas unas pocas horas más tarde, Crystal finalmente se quebró. ¡No puedo! ¡Claro que puedes! ¡Vamos! Ya no podía continuar. Ella quería terminar con su vida en ese instante. ¿Qué? Ya es hora. Cuando dije eso, él accedió. Y me dijo, bien, hagámoslo. Podemos hacerlo. Y vamos a tener que hacerlo. Pero Dave no soportaba la idea de morir en esas condiciones. No podía hacerlo sin encontrar antes algo de agua, sin lavarme. Si iba a enfrentar el juicio de Dios, quería hacerlo con el espíritu y el cuerpo limpios. Dave comenzó a buscar un charco o un riachuelo donde lavarse. Nos abrimos paso con dificultad por la maleza y cuando llegamos no era ni un riachuelo ni un arroyo. La selva estaba inundada. Había agua por todos lados. Toda esta agua debe llevarnos a algún lado. Fue un descubrimiento extraordinario. Dave sabía que eso podía llevarlos hasta un río. Dave y Crystal hicieron a un lado sus pensamientos de suicidio y se zambulleron. Sentí como una oleada de energía y enojo, lo que me hizo avanzar por el agua. En el Amazonas, los ríos son como carreteras. Si ese arroyo los llevaba a uno, quizás pudieran divisar un bote. Eso si ninguna criatura de las que acechaban en el agua los atrapaba primero. En algún momento piensas en lo que hay en el agua. Claro que pensamos que podría haber serpientes, caimanes, anguilas eléctricas o pirañas. Dave tenía razones para preocuparse. Las pirañas son agresivos depredadores que destrozan a sus presas con sus dientes filosos como navajas. Si un cardumen de pirañas los atacaba, destrozaría sus cuerpos. Cinco horas más tarde, Dave y Crystal seguían de una pieza, pero aún no habían hallado un río. Y en media hora caería la noche. Entonces, Crystal vio algo. Pero sus sentidos ya los habían engañado antes. Dave, mira. Yo pensé, debo estar alucinando. Le pregunté, Dave, ¿realmente lo estoy viendo? ¿Sabes si eso es real? Y me dijo que era real. Pensaron que ya estaban a salvo. ¡Hey! Pero para su horror, el bote seguía navegando en dirección contraria. No respondió al saludo. Parecía estar a kilómetros de distancia. Estaban tan debilitados que no podían hacerse oír por sobre el ruido del motor. En segundos, el bote estaría demasiado lejos como para escucharlos. Haciendo uso de sus últimas fuerzas, ambos gritaron. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Auxilio! 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 El barquero los oyó. En ese segundo decisivo comprendimos que íbamos a vivir. Yo gritaba y lloraba. Definitivamente fue el mejor momento de mi vida.
El sol se estaba poniendo, el cielo era de un rosado brillante y Dave y yo solo nos mirábamos. Las lágrimas nos corrían por las mejillas. Fue algo indescriptible. Nos mirábamos el uno al otro, mirábamos al cielo y estábamos agradecidos de estar vivos. Dave y Crystal fueron increíblemente afortunados. Quien los rescató, un barquero local, los halló por casualidad en una vía fluvial muy pocas veces utilizada. Más tarde se enteraron de que los grupos de rescate habían pasado 4 días buscándolos, pero en ningún momento se acercaron siquiera al remoto lugar en donde habían terminado. Dave y Crystal nunca reanudaron su relación como pareja. Pero tras su horrible experiencia de 6 días, su amistad se afianzó aún más. Desde entonces, ambos han regresado al Amazonas.